Hermanos, buenas tardes. Damos gracias a Dios por la bendición de poder estar en su casa y el día de hoy poder meditar en su palabra. Con la ayuda del Señor. Bien, hermanos. El día de hoy vamos a continuar, hermanos. Como ya saben algunos, de mi parte estoy tratando, gracias, hermano, tratando de compartir con ustedes la palabra de Dios basada en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, y el día de hoy vamos a dar continuidad y estamos ahí ubicados en el capítulo 1 de Santiago, hermanos. Quiero mencionarles el título del sermón por aquello de los que toman notas. He titulado este sermón, hermanos, recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Voy a hacer una oración nuevamente breve, hermanos. Padre amado, gracias Dios, te doy por este tiempo, esta oportunidad de compartir tu palabra. Al mismo tiempo, Señor, que me pongo en tus manos, pidiéndote tu asistencia, pues reconozco que yo soy débil, Dios. Te pido que cubras mis debilidades, mis insuficiencias, en tu poder y en tu gracia, y que me permitas transmitir a mis hermanos y a las personas que nos acompañan tu palabra fielmente, Señor. De igual manera, rogándote que esta tu palabra, Señor, obre en los corazones, cumpla el propósito para el cual tú la envías. Todo esto te lo pido, amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, un hombre que hoy por hoy, según algunos historiadores, ha sido, si no el mejor, uno de los mejores presidentes que ha tenido la nación de Estados Unidos, y quien además logró abolir la esclavitud en el siglo XIX, quien también creció en un seno de un hogar cristiano, dijo lo siguiente, y cito: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Y si no fuera por él, no sabíamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se encuentra en el escrito bíblico. En el texto que estudiaremos en esta mañana, en esta tarde ya, hermanos, ubicado en la carta de Santiago, en el primer capítulo, el versículo 19 al 21, nos llevará a meditar, hermanos, sobre la importancia de la disposición del corazón del hombre al oír la palabra de Dios y la conducta cristiana en medio de las dificultades. Lo vuelvo a repetir, esta mañana el texto nos llevará a meditar, a reflexionar sobre la importancia de la disposición del corazón del hombre al escuchar la palabra de Dios. Así que vayamos por favor a nuestro texto, Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21, y voy a leer los versículos para ustedes, hermanos, y luego estaremos deteniéndonos en cada uno de ellos. Dice así la palabra del Señor, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios, por lo cual, dejando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El texto que leímos, hermanos, comienza diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Definitivamente, el contexto de la carta, hermano, nos lleva a pensar que las pruebas pueden movernos en dirección contraria a lo que nuestro texto sugiere. Las presiones nos hacen prontos para hablar, lentos para oír y específicamente para hablar con ira. Observemos el texto con atención, hermanos. El texto comienza diciendo:
por esto. Esta palabra, hermanos, es muy importante en el texto, ya que sirve para vincular lo que Santiago dijo en los versículos anteriores con lo siguiente, como el resultado inevitable de lo primero o de lo anterior. En otras palabras, es como si el texto dijera, debido a lo anterior, cuando dice por esto, el resultado es lo siguiente o es esto otro. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo Santiago en los versículos anteriores de su discurso o de la carta? Vamos a leer, hermanos, brevemente el versículo 12 al 18 para entender mejor el contexto antes de entrar de lleno a nuestro pasaje del día de hoy. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga, soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él, o sea Dios, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que observamos, hermanos, es que Santiago procede a hacer una transición de temas, pasando por el tema de las pruebas y las tentaciones, el origen y sus causas, para ahora, en los versículos que atenderemos esta mañana, hacernos una triple exhortación a cada uno de nosotros como creyentes. Y la exhortación es, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Ahora, alguien pudiera preguntarle a Santiago, ¿por qué Santiago? ¿Por qué debo de ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarme? Y la respuesta, Santiago ya la ha dado. Básicamente, él dice, porque por todo lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Observemos nuevamente el versículo 18 para poder entender ahora sí los versículos 19 al 21 que estaremos estudiando. Observe el versículo 18 nuevamente. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago entonces, hermanos, les recuerda que Dios en su misericordia, libre y voluntariamente, los ha hecho nacer por medio del Evangelio. O como también dice la primera carta del apóstol Pedro, ahí en el capítulo 1, versículo 1 al 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y que debido a esto, debido a este hecho de que Dios los había hecho nacer por su palabra, debido a esto, ellos ahora, estos hermanos, recuerdan el contexto, como ya lo hemos mencionado en las diferentes predicaciones del capítulo, recuerden que estos son los primeros cristianos que eran de origen judío y que habían salido y que vivían fuera de Palestina debido a la persecución de sus compatriotas. Ellos estaban fuera de su ciudad natal de Jerusalén y ahora estaban siendo perseguidos por sus compatriotas y estaban atravesando diversas pruebas. ¿Recuerdan esto? ¿Verdad? Y Santiago está dándole una serie de instrucciones éticas acerca de cómo vivir dentro del reino. Entonces, Santiago les dice, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Pero la pregunta es entonces, ¿a qué se refiere Santiago específicamente en esta triple amonestación? Bueno, hermanos, veamos cada una de ellas, ¿de acuerdo? Comencemos por la primera, prontos para oír, prontos para oír. Oír, hermanos, aquí es más que escuchar sonidos.
implica escuchar con disposición, pero no se trata de escuchar cualquier cosa, sino en el contexto de lo que leímos, se refiere específicamente y concretamente a la disposición de escuchar con solicitud la palabra de Dios. La palabra que se traduce aquí como pronto es un adjetivo griego que se pronuncia algo así como tatsis, de donde proviene la palabra que todos nosotros conocemos en nuestro idioma, tatsi, ¿verdad? Que significa ligero, rápido y sin demoras necesarias, aunque a veces en nuestro contexto no siempre es así por el tráfico en Tijuana, ¿verdad? Pero eso es lo que básicamente significa la palabra pronto. Ligero, rápido y sin demoras innecesarias. Recibir la palabra de Dios, hermanos, entonces implica creerla y obedecerla. Implica incluso reconocer que ella, la palabra de Dios, es inerrante, infalible y por lo tanto inspirada y útil. Escucha esto último, y útil para transformar nuestras vidas. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, con el propósito de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Santiago, hermanos, comienza señalando que la actitud ante la palabra de Dios, hermanos, es algo importante y central. ¿Escuchó eso? Santiago dice que la actitud de nuestro corazón hacia la palabra de Dios es algo importante y central. Esta primera exhortación, hermanos, es un llamamiento a la receptividad, a dejar de lado nuestras propias conjeturas o conclusiones de las razones de la prueba, en el caso de los hermanos a quienes se les dirige esta carta. Santiago les dije, dejen de lado sus propias conjeturas, dejen de lado sus propias conclusiones y presten atención con una disposición absoluta a lo que la palabra de Dios les ha de decir de manera tácita, escritural, pero también a través de las pruebas. Entonces, hermanos, como dijo alguien, oír es más que escuchar con el oído físico. Se trata de mantener la mente dispuesta para entender y la voluntad lista para someterse a los deseos divinos. Esto es lo que significa aquí en este texto. Oír es más que simplemente escuchar. No. Tiene que ver no únicamente con escuchar con el oído físico, sino se trata de mantener una disposición de nuestra mente, de todo nuestro ser, de entender lo que se nos está diciendo y de someter nuestras vidas, nuestra conciencia y nuestra vida completa a la voluntad revelada de Dios. De eso se trata la primera exhortación de oír. Es una disposición del corazón, de las actitudes de nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Entonces Santiago exhorta a estos cristianos, como dije, de origen judío, que atravesaban diversas pruebas y tentaciones, a que sean rápidos, ligeros, prontos, para escuchar con atención la palabra de Dios. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente, y cito: en lugar de culpar a Dios bajo nuestras pruebas, abramos nuestros oídos y nuestros corazones para aprender lo que Él nos enseña. ¿Sí? Miren, mis amados hermanos, estoy convencido de que gran parte de los problemas en la que nosotros mismos nos metemos en nuestro diario andar es debido a que no sabemos escuchar. Siendo honestos, yo estoy convencido de eso. Yo jamás voy a olvidar las palabras de mi madre cuando yo era un adolescente. Ella siempre me daba consejos. Ella siempre me decía, no le des por ahí, no vayas hacia allá, no hagas esto otro.
hazme caso, yo ya lo viví, etcétera, etcétera. Y me decía cosas como esas. ¿Y qué creen? Pues no hice caso. Y entonces tuve que experimentar todos aquellos frutos, aquellos efectos de mi falta de audiencia, mi falta de oído, mi falta de atención a la instrucción. Y yo estoy convencido, hermanos, que en la vida espiritual es igual. Nuestra falta de atención y de disposición a la palabra de Dios es la que muchas veces nos lleva a meternos en diversos problemas. Esa es la realidad en la que muchos cristianos viven. Porque no sabemos escuchar, no sabemos oír. Un estudio recientemente con algunos estudiantes universitarios en Egipto halló que las personas que saben escuchar son personas con un mayor dominio de sus emociones y que demuestran madurez. Sin embargo, por el contrario, aquellos que no desarrollan esta habilidad de escuchar, prestar atención y hablan mucho, también son personas que reflejan algo. Estas personas reflejan inmadurez y narcisismo. Alguien dijo por ahí, ¿quieres conocer a una persona? Déjalo hablar. Escúchalo. Porque es la realidad. Cristo mismo dijo que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Muchos creyentes, hermanos, no prestan atención a las enseñanzas. Y no me refiero solamente al hecho de que estén escuchando atentamente la predicación, que deberían también. Sí. Sino que muchas veces hay barreras que ponen en sus corazones. A veces te acercas con algunos creyentes a darles un consejo por algo, por alguna circunstancia, e inmediatamente lo que están pensando, si no lo dicen, lo están pensando es, eso yo ya me lo sé. ¿Sí? Eso ya lo sé, ¿para qué me lo dices? Y no hay una disposición para poder escuchar el consejo de la palabra de Dios. Siempre hay barreras, ¿sí? Siempre ponemos barreras y la falta de disposición a la palabra de Dios es la que muchas veces nos lleva a meternos en diferentes problemas. ¿Sí? Imagínense, hay quienes acostumbran llegar tarde al servicio. Y disculpe que lo tengo que decir, pero es que si no lo digo, lo va a decir el pastor y quiero ganarle, ¿verdad? Y hay gente que acostumbra llegar siempre tarde al servicio, a la media prédica, ¿no? Y aparte de que llega tarde, mientras está en el servicio, está checando las redes sociales. ¿Verdad? No más rías, hermano. Sonría, tranquilo. Míreme fijamente para que nadie lo descubra. Y esa es la realidad, hermanos. Es bien notoria a veces la falta de la disposición de nuestros corazones para oír la palabra de Dios. O estamos aquí y estamos pensando en otras cosas, en las deudas que pagar, en aquello, en lo otro. Pero pocas veces nos concentramos o mantenemos nuestro corazón despierto para prestar atención a la instrucción bíblica, a sabiendas de que la instrucción bíblica, ¿qué creen, hermanos? Amigo que estás aquí, puede salvar tu alma de la condenación eterna. Puede transformar nuestra vida el prestar atención o no a la palabra de Dios. Sí lo puede hacer. El consejo de la palabra de Dios puede cambiar nuestra vida, pero muchas veces es la falta de disposición de cada uno de nosotros la que no nos lleva a esa transformación de vida. Precisamente entonces, debido a la falta de disposición para oír la palabra de Dios, es que hay quienes, pues a veces vienen los problemas en el matrimonio porque no escuchan consejos, ¿verdad? Dice un dicho bien dicho, escucha consejo para llegar a viejo, ¿no? Algo así. La realidad es esa, hermanos, que muchas veces entramos en problemas matrimoniales porque no queremos escuchar el consejo de aquellos que con amor y paciencia se acercan con nosotros para instruirnos en la palabra de Dios. Miren, hermanos, eso es una enorme bendición y un regalo de Dios, que haya personas interesadas en tu bien. Eso es una enorme bendición, pero muchas veces somos tan duros de nuestro corazón que no queremos escuchar el consejo, que no queremos oír la instrucción o la reprensión bíblica. Y luego vemos también cómo con los hijos, ¿verdad? Vemos también con los hijos
Porque no escuchamos la instrucción, como hace rato se nos enseñaba en la escuela dominical. Ponemos barreras, no, es que la sociedad piensa así, es que yo leí un libro de psicología así, de terapia así, y de esto así, y ponemos barreras en nuestro corazón para que la palabra de Dios realmente haya cabida y transforme nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Entonces, no es que la palabra de Dios falle, querido hermano, querido amigo. No es que la palabra de Dios falle, es que en gran medida la falta de disposición y solicitud a la misma es lo que hace que muchos creyentes tengan una vida cristiana tan deplorable. Esa es la realidad. Esta es la realidad. La realidad de que muchos tengan una vida cristiana tan deplorable, tan desnutrida, es precisamente la falta de disposición de escuchar la palabra de Dios. Siempre tenemos en nuestros corazones prejuicios, hacemos conjeturas antes de oír el consejo de la palabra de Dios y someter nuestra voluntad a ella. Sin duda, hermanos, este es un llamado y una instrucción práctica a escuchar y someternos a la palabra de Dios para que ésta produzca a su vez una transformación en nuestras vidas. Muéstrame a un cristiano que no lee la Biblia, que no escucha los sermones, que no presta atención, y yo te voy a mostrar el desastre de su vida. En cambio, muéstrame a un cristiano que lee su Biblia, que presta atención al consejo de la palabra de Dios, y yo te voy a mostrar a un cristiano en un proceso real de santificación y de transformación personal en cada área de su vida. Esa es la realidad. La siguiente amonestación, ahí mismo en el versículo 19, dice, sean tardos para hablar. Sean tardos para hablar. ¿Y ven el contraste? Por un lado dice, sean prontos para oír, pero por el otro lado dice, sean tardos para hablar. En el contexto significa tomarse el tiempo para deliberar, es decir, es una amonestación a no hacer conjeturas de las circunstancias o de las personas sin antes haber considerado todos los hechos. En este caso, la implicación podría ser hacer conjeturas sin antes consultar lo que dice la palabra de Dios. Tardo para hablar también se entiende como controlar la prontitud de la lengua. Hablar rápido con frecuencia revela, queridos hermanos, el orgullo del corazón, el juicio precipitado e inclusive la falta de amor por los demás. ¿Sí es? Normalmente las personas que tienden a ser rápidos para hablar, muy lentos para escuchar, son personas muy orgullosas. Son personas que se aman demasiado a sí mismos como para ellos escuchar a otros. Se aman demasiado, hay un amor, un narcisismo extremo en sus vidas, tremendo, de que no se dan el tiempo para escuchar a otros, solo ellos quieren ser escuchados. Hablar apresurado puede dañar relaciones, queridos hermanos y amigos que nos visitas. ¿Y sabe qué? Muestra necedad. Muestra necedad. Santiago llama a la prudencia de la lengua y censura el espíritu contencioso. De hecho, en el capítulo 3 va a hablar acerca del tema de la lengua. Y dice cómo la lengua, siendo un miembro muy pequeño, ¿sí?, domina todo lo que es el hombre. Y pone algunos ejemplos, así como un timón en un barco domina el barco, así la lengua domina la vida del hombre. Entonces, aquel que no domina su lengua, no domina nada de su vida. ¿Ven? Proverbios, capítulo 10, versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. ¿Se dan cuenta? En las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena su lengua es prudente, es sensato, es sabio. Hoy, hermanos, como ustedes saben,
Abundan las respuestas rápidas, mensajes, discusiones acaloradas, juicios impulsivos. Abres las redes sociales y ahí tienes a la gente, ¿verdad?, tirándose unos a otros. Y lo peor es que ves a cristianos haciendo exactamente lo mismo. Y tú dices, qué vergonzoso. Qué vergonzoso. Ves a cristianos haciendo eso, utilizando sus redes sociales para maltratar a otros, para señalar los errores de otros, que claro, yo no estoy diciendo que mutiemos nuestra palabra cuando hay que señalar, por ejemplo, a los falsos maestros. La Biblia dice que a eso sí los expongamos. Cuando tengamos que señalar las falsas enseñanzas, la Biblia dice que sí expongamos las herejías abiertas, para cuidar a la misma grey, para proteger a las mismas ovejitas. En ese sentido sí tenemos que hablar. O a todo aquel, como dice Judas, que demande razón de nuestra fe, dice la Biblia que debemos de darle respuesta. ¿Sí? Pero no así, hermanos, hablar como para contender, o hablar simplemente por hablar, sin meditar lo que se está diciendo, sin considerar todas las cosas. ¿Sí? Pues abundan hoy en día esas respuestas rápidas, las discusiones acaloradas, los juicios impulsivos. Este versículo se convierte en un recordatorio de que una comunicación efectiva y saludable requiere de paciencia y reflexión. En el matrimonio, esto es bastante aplicable en el matrimonio. Gran parte de la relación matrimonial, del poder tener un matrimonio pacífico, se requiere tener buena comunicación, y eso implica saber escuchar y también hablar cuando es oportuno y callar cuando es oportuno. Eso es parte esencial de cada una de las relaciones, igual con la amistad. ¿Sí? En cada relación que Dios nos permite tener en este mundo, se requiere que nosotros desarrollemos esta habilidad de callar cuando es necesario, prestar atención, escuchar con paciencia y hablar solo cuando es necesario. ¿Sí le ha pasado que a veces está platicando con una persona? A veces yo he sido de esos, lo confieso. ¿Sí? Está platicando con una persona y la persona está así con el piecito esperando que termines de hablar para refutar y soltar, ¿verdad? Y no te está prestando atención nada a lo que dices. Ya está creando su argumento. Eso demuestra necedad. Demuestra inmadurez. Eso no es ser sabio. Eso es actuar con necedad. Actuar con necedad. En un mundo donde las relaciones impulsivas son comunes, la sabiduría de Santiago resuena con fuerza, instando a los creyentes a cultivar el autocontrol y la empatía. Santiago, queridos hermanos, utiliza este versículo como un recordatorio de que la forma en que respondemos a las pruebas y a los demás puede reflejar nuestra verdadera fe. Recuerden el contexto de la carta. Santiago habla acerca de la verdadera fe, cómo luce la verdadera fe, cómo se ve una vida piadosa, una vida transformada. Y Santiago está dando estas instrucciones en ese contexto de cómo debe de vivir una persona que ha sido transformada por la revelación de Dios, por la revelación bíblica, por su palabra. Ese es el contexto en el que Santiago dice estas cosas. El llamado a ser pronto para oír, tardo para hablar, se convierte en un principio fundamental para mantener la unidad y el amor en la comunidad de creyentes. Qué importante es esto. Qué importante es estos principios éticos del reino, hermanos, en nuestra vida de iglesia. Eso es muy importante en el liderazgo, con los líderes de la iglesia. Qué importante es la comunicación, ¿o no, pastores? ¿Verdad? Importantísimo. Si no hay comunicación, luego hay malos entendidos y la cosa no funciona bien. Importante es que nosotros apliquemos y vivamos esto en nuestro diario vivir, en cada aspecto, en el trabajo incluso. La comunicación es algo importante. Entonces, cultivar la paciencia en la comunicación no es solo un acto de amor hacia los demás, sino también un reflejo de nuestra relación con Dios, hermanos. Sus actitudes en eso, en si usted habla mucho, escucha poco,
refleja incluso cómo es su relación con Dios. Habla mucho de su relación con Dios, ¿sí? Habla mucho si usted realmente está en comunión con Cristo, en comunión con Dios a través de los medios, las disciplinas que Dios nos ha dado para que podamos crecer en santidad y en madurez. No se trata únicamente, hermanos, escuche esto, estas instrucciones no se trata únicamente de una conducta moral que nos haga lucir como mejores personas en la sociedad. Yo no estoy predicando eso. Yo no estoy predicando un mensaje moralista que nos haga lucir bien ante la sociedad y dar una bonita cara en la sociedad. No estamos hablando de un mensaje moralista, hermanos. Estamos hablando de los principios éticos del reino. Porque el texto comienza diciendo, debido a que ustedes nacieron de nuevo por la palabra de Dios, ¿sí? Deben de vivir de esta forma, deben de actuar de esta forma. Ven que no son consejos de una vida moral simplemente, sino principios éticos que se deben de vivir o que debe de vivir todo aquel que ha nacido de la palabra de Dios. Por el contrario, lo que el texto sugiere es que si no vivimos de esta manera, existe la grande probabilidad de que nuestra fe no sea verdadera, de que la palabra de Dios no more en nuestro corazón, de que estemos ajenos a la vida de Dios. Entonces no se trata de un mensaje moral que nos haga lucir como mejores personas, sino de principios éticos del reino. Al poner en práctica estas enseñanzas, hermanos, podemos contribuir a construir una iglesia más saludable y un testimonio más poderoso, de nuestra fe en la comunidad. ¿A poco una iglesia que practica esto no va a tener mayor oportunidad de presentar el evangelio a las personas? Porque no solamente está predicando con su boca, sino que lo está viviendo. ¿A poco no será más efectivo el mensaje del evangelio así? Que imagínese que estemos aquí, todos los que estamos aquí seamos personas que nos exasperamos a la primera, que nos andamos peleando con todo mundo a la primera. Imagínese que fuéramos de ese tipo de personas que no sabemos escuchar y luego queremos presentar el evangelio. Entonces la gente dice como que algo no concuerda ahí con lo que se dice y se hace. Y yo admito que a veces es complejo, a veces es difícil lograr apaciguar aquellos deseos de mi carne, de responder o de actuar de ciertas maneras. Mire, les voy a platicar algo que acá entre nosotros. El domingo pasado, usted sabe, ¿verdad? Gracias, no estamos diciendo nada malo de nadie, del sobre ruedas. Ustedes saben que se pone el sobre ruedas aquí, ¿verdad? Entonces, a veces, la gente que llega a comprar o los mismos del sobre ruedas, pues, veces obstruyen las entradas, ¿sí? Y pues, como ustedes saben, entran y salen carros de aquí. Y yo soy el responsable de que eso no suceda. Es mi trabajo, ¿no? Entonces, ha habido veces que yo tengo que acercarme con las personas y decirle, disculpe, no se puede estacionar aquí, puede mover por favor su carro. Y usted sabe, la gente a veces no actúa pues como gente, pues. Disculpe, pero es que es verdad, ¿sí? Entonces, la semana pasada, yo hice exactamente eso. Curiosamente, esa persona a la que le dije, yo ya le había dicho hace como 3 domingos atrás que no se estacionara en la entrada porque es entrada y salida de carros. Entonces yo salí, curiosamente, yo iba pasando, ¿verdad? Y miro y él se va bajando con su familia para ir al sobre ruedas a comprar, estacionándose en la entrada, hermanos. No es que como que se estaciona en la entrada. Y yo espero que se baje y muy amablemente lo intento y le digo, disculpe, no se puede estacionar aquí, lo que pasa que es entrada, así ese tono de voz y así. No estoy exagerando, Dios me es testigo y otro hermano que andaba ahí conmigo. Y entonces yo le digo, no se puede estacionar aquí porque es entrada y salida, disculpe. ¿Me haría el favor de mover su carro? Me dice, ahorita vengo, voy 20 minutos. Pues le dije, es que mire, lo que pasa es que en esos 20 minutos va a venir un carro o una emergencia. No puede, es que aquí no se puede estacionar, de veras se lo digo.
Se sube con molesto la persona, prende el carro y se va. Yo ya me vengo caminando hacia acá. ¿Y qué creen que hizo? Vino a estacionarse ahora enfrente. Y yo vuelvo a acercarme y le digo, disculpe, es que tampoco se puede estacionar aquí, es entrada y salida. No sé qué me dijo, la verdad, me di la vuelta, caminé hacia acá y yo me quedé parado ahí, honestamente esperando a que se quitara. Si no lo hacía, iba a volver a decirle, disculpe, no se puede estacionar aquí, porque no se puede estacionar ahí. Se hace para enfrente, la persona no, o sea, sintió que la ofendí tanto que se bajó del carro, se paró de allá y me gritó, sigue predicando con tu egoísmo, hermano. Les soy sincero, les soy bien sincero acá entre nosotros, hermanos. Me daban ganas de ir y acercarme y hablar de otra manera con él. ¿Sí? Sí, o sea, siendo sinceros. Y los que me conocen saben que a veces el Señor está tratando con mi vida, ¿verdad? Eso es la realidad. ¿Sí? Pero gracias a Dios que no lo hice y me volteé, me di la vuelta. Gracias a Dios, hermano, porque en mi carne, honestamente, yo quería hacer otra cosa y le pedí perdón al Señor, Señor, ayúdame, porque tú sabes que si tú no me ayudas, yo no puedo. ¿Sí? Y la persona me gritó y ya saben, la gente de los lados bien juiciosa, moviendo la cabeza así como, ya saben, ¿eh? Ya me metí, todo pasó. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Miren, no se trata, hermanos, de que nosotros demos un mensaje moralista a la sociedad. No es eso. No es dar un mensaje moralista de que ellos digan, ahí son bien buena onda. Se trata de que nosotros realmente queramos vivir de acuerdo a los principios del reino. De eso se trata. Aunque a veces tengas que morderte los dientes, ¿verdad? Se trata de someter tu vida. Escucha, hermano. Se trata de someter tus pensamientos. Se trata de someter tu voluntad. Se trata de someter tu conciencia, tu corazón, tus acciones, tus actitudes, todo lo que tú eres a lo que Dios ha declarado en su palabra. De eso es de lo que se trata. Yo a mis hijos siempre les digo eso. Si el Señor me ayuda y me contengo a hacer ciertas cosas, hijos, no es porque yo sea muy bueno, ustedes lo saben. Es porque el Señor obra en mí en misericordia. Porque en otro tiempo yo era diferente. ¿Sí? Y yo sé que algunos me dicen que todavía se me nota. Es que el Señor cambió mi corazón, pero no la cara, hermanos. Se trata de vivir conforme a los principios del reino, hermanos. Entonces, esto es un recordatorio, hermanos, para cada uno de nosotros, a que debemos de someternos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios revelada. Ser prontos para oír y tardos para hablar es un principio fundamental del reino. Tercero, tardo para irarse. La ira, en este contexto, no es otra cosa sino la agitación del alma en oposición a la voluntad de Dios. La ira es la agitación del alma en oposición a la voluntad de Dios, en este contexto. Santiago no está condenando toda emoción de enojo. Ojo con eso. De hecho, la Biblia registra ira santa. ¿Recuerdan a Cristo aventando todas las cosas allí en el templo? No, Santiago no está restringiendo la ira en sí misma. Hay una ira, hay un enojo que proviene de Dios, que es un celo santo, ¿sí? Pero aquí lo que Santiago está hablando no es ese tipo de ira, sino una ira que proviene de nuestro corazón, nuestra alma agitada, y que lo que revela es una oposición a la voluntad de Dios. Santiago advierte que es contra aquellas reacciones iracundas, desproporcionadas o persistentes que nos llevan a hablar o actuar de maneras pecaminosas. Por eso es que noten el silogismo del pasaje en la gramática. El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta?
del tipo de ira de la que Santiago está hablando. Por eso él dice, esa ira no obra la justicia de Dios. La ira humana, hermanos, incluso aunque a veces parezca justificada, no produce la justicia que Dios quiere, es decir, no trabaja para la justicia de Dios. La ira humana tiende a ser ciega y distorsiona el juicio, genera violencia, rencor, y su fruto no es un fruto santo. Los creyentes debemos de buscar la justicia de modo que refleje la justicia divina, no nuestra propia justicia, la cual consiste, ¿sabe cuál es la justicia divina? Misericordia, amor, paz y restauración. En el contexto bíblico es la justicia divina. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de cómo Dios manifestó su justicia? Lo hizo, ¿sí?, en la persona de Jesucristo. ¿Cómo Dios reveló su justicia? La manera más clara y preciosa de las Escrituras de presentarnos la justicia de Dios es aquella justicia en Cristo. Cuando Él castigó el pecado en Cristo, en la persona de Cristo, ¿sí? Cuando Dios castiga, el Padre castiga el pecado, en Cristo ahí Dios está revelando su justicia, siendo Él Dios justo al castigar el pecado. Pero ¿qué pasa? Que la justicia perfecta de Jesucristo, su Hijo, esa justicia nos fue a nosotros imputada, nos fue dada, nos fue transferida. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, no estamos hablando de que estamos esperando que Dios venga y lo parta con un rayo, sino estamos hablando de esa justicia que se revela por medio de la obra de Cristo. ¿Y qué es lo que representa y qué es lo que nos habla y nos dice la obra de Cristo? Vivir en amor, en comunión y en paz con todos mientras nos sea posible. A eso es a lo que nos referimos con la justicia de Dios en las Escrituras, en ese sentido. Pero aquella justicia que tiene que ver con que sale de nuestro corazón, que tiene que ver como con esa actitud grosera, distorsionada, ciega, que genera violencia o rencor, hermanos, eso no proviene de Dios, no obra la justicia de Dios. La ira humana, hermanos, no logra el resultado que corresponde a la justicia de Dios. Aquí la justicia de Dios significa no solo rectitud, sino un estilo de vida recto que Él desea para cada uno de sus hijos. Ahora bien, como dije, no es que Santiago nos esté enseñando a vivir una vida respetable. Él mismo dice en el versículo 1, el capítulo 1, que Él es un esclavo de Jesucristo. Y ojo que en el pasaje cuando Él dice que Él es un siervo, un esclavo de Jesucristo, se refiere a un esclavo voluntario. Y lo que Santiago entonces nos está diciendo es que quiere que los creyentes se comprometan con las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo? Viviendo de acuerdo a eso. Viviendo de acuerdo a eso. Lo que nos dice el versículo 19 y 20, entonces, no son buenos consejos para llevarnos bien con otros, sino una realidad de una vida transformada, produciendo el buen fruto del carácter de Cristo Jesús en la vida práctica. Esto es lo que Santiago nos está diciendo. ¿Ven cómo no es un mensaje moralista? No. Santiago nos insta, nos exhortó a los hermanos que recibieron la carta, y también esto trasciende hacia nosotros y nos exhorta, hermanos, a que nos comprometamos con las enseñanzas de Cristo, que se conviertan en una realidad de vida, en vidas transformadas, produciendo el fruto del Espíritu de Dios. Eso es lo que Santiago está hablando. De aquella fe verdadera que se refleja por medio de las ¿qué? Las obras. No para salvación, sino porque ya son salvos, debemos vivir bajo buenas obras
que reflejen precisamente eso, que ya fuimos salvados, que ya fuimos salvados. Lo que nos lleva entonces a nuestro siguiente y último versículo del día de hoy. Versículo 21. Dice el texto: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a ver este pasaje en 3 partes. Parte A o primera parte. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La palabra desechar, el verbo desechar aquí, significa quitarse, despojarse, como cuando uno se quita la ropa sucia. Esa es la imagen o la idea. Cuando habla de la inmundicia se refiere a eso, a una impureza moral, suciedad espiritual, contaminación del corazón. Desechando toda inmundicia, ¿sí? Quítate esos trapos sucios, esa ropa sucia, échala ya al canasto. Saca la suciedad inmoral de tu corazón, de tus actitudes, de tus comportamientos, de tu forma de pensar y de ver la vida, y échalas al cesto de la ropa sucia, que es donde van. No te quedes con ellas. Si ya has sido transformado, desecha todas esas ideologías. Y alguien aquí debe decir amén. Alguien debe decir amén a eso. Si ya fuiste transformado, desecha todas esas ideas contrarias a la revelación bíblica y vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Si eras avaro, abandona la avaricia. Si eras codicioso, abandona la codicia. Si no trabajabas porque te gustaba flojonear, abandona la pereza. Si eras grosero, abandona esa mala forma de hablar. Si eras áspero, échalo a la ropa sucia. Si eras criticón o murmurador, de pocos amigos y pocas pulgas, mecha corta, como dice alguien por ahí, échalo a la ropa sucia, que es donde va. Desechando toda inmundicia. Si es que has nacido de nuevo. Y si no, síguele así. No te preocupes. Dios se va a encargar. A ratito ya verás. Te van a dar pau pau. Va a haber pau pau para ti. ¿Se entiende, hermanos? Abundancia de malicia se refiere al exceso o sobreabundancia de maldad, actitudes dañinas como el rencor, orgullo, egoísmo o violencia verbal. La idea es clara, hermanos. La idea es bien clara. No se puede recibir plenamente la palabra de Dios si nuestra vida está saturada del pecado y de actitudes carnales. ¿Me oyó? Como diría en mi lenguaje tijuanense, luego no se ande quejando, ¿sí? Luego no ande llorando, luego no ande arrastrando la cobija. Se le dijo, ¿sí? No puedes recibir plenamente la palabra de Dios en tu vida si tu vida está saturada de pecado o de actitudes carnales. De hecho, las dos palabras que se utilizan aquí son palabras, imágenes muy vívidas. La palabra traducida como inmundicia es una palabra griega, más o menos se pronuncia algo así como ruparia. Hace referencia a la suciedad que ensucia precisamente la ropa o el cuerpo, pero es interesante que esta palabra tiene un derivado, una conexión muy interesante con otra palabra griega que es rupos, y cuando esta palabra griega se utiliza en un sentido médico, ¿sabe qué significa?
significa la cerilla en el oído. Y es interesante porque Santiago inicia su argumento diciendo, todo hombre sea pronto para oír. ¿Sí? Es posible que ese sea el significado aquí, así que Santiago lo que está diciendo a sus lectores es, desháganse de toda esa cerilla que tapa sus oídos para recibir la palabra de verdad. Pues como la cera acumulada o la cerilla acumulada en el oído puede dejar sordo al hombre, de la misma manera el pecado del hombre puede hacerlo sordo a Dios. No es que Dios hace, o sea, tú te haces sordo a la palabra de Dios. Tu pecado, por ir cargando esa suciedad en tu corazón, en tu mente, en tus actitudes, a la hora que escuches la palabra, te va a ser difícil escucharlo porque hay mucha de esa cerilla en el oído. Y no vas a poder escuchar con claridad. No vas a recibir plenamente la palabra de verdad. Miren, les voy a poner un ejemplo muy gráfico. Al cabo que no está aquí mi esposa ahorita. Mis hijos y yo somos bien malos para mantener nuestra ropa limpia. Yo específicamente, yo nomás empiezo a comer y no sé qué me pasa, hermanos, como los bebés, ¿sí? Me empiezo a manchonear, más si me invitan pozole o birria o esas cosas, no, ni se diga. ¿Ah? Por eso es que no me gusta el pozole. Si me invitan un día, no me inviten pozole. Entonces somos bien malos para mantenernos limpios. Cuando eso pasa, cuando yo me llego a manchar, o mis hijos, aquí están mis hijos que no me dejan mentir, lo primerito que nos dice mi esposa es, quítate esa playera, a ver, dámela, la voy a echar a lavar, porque si no, no se le va a quitar la mancha. Y que nos las quita rápido y la echa a lavar o la talla o la echa a la lavadora, porque sabe bien ella que si lo deja pasar, que si deja la mancha ahí, todas las hermanas que lavan, ¿verdad? ¿Saben eso? ¿Sí? Si lo deja pasar, esa mancha ni con ace sale, ¿sí? Ni con salvo, ¿no? Ni nada, no sale. Difícilmente sale con él, no sé con qué lava. Bueno, yo no conozco, se ve que no lavo yo, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. ¿Verdad, hermanas? Si no es en el momento, la mancha no sale, hermanos. No sale esa mancha. Entonces, llega el punto que si nosotros, hermanos, no nos despojamos de la suciedad, esta va a quedar bien adherida y fuertemente agarrada y no va a permitir o no va a dejar lucir los efectos de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Pues la práctica constante del pecado lleva sin lugar a dudas, hermanos, al endurecimiento de nuestros corazones y nos hace que seamos menos receptivos a la palabra de Dios. Así es. Nos hace menos receptivos a la palabra del Señor. Por eso Santiago dice, abandonen toda esa forma de vida. Echen la ropa sucia al cesto. Límpiense de toda esa contaminación. Vivan de acuerdo a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Vamos ahora a la parte B del texto. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y es de aquí de donde yo tomé el título de esta predicación. Recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Recibir, hermanos, es aceptar con apertura, hospitalidad y no resistir. Propiamente recibir de manera acogedora, con una disposición. De manera específica, se usa para referirse a personas que dan la bienvenida a Dios, que aceptan y dan la bienvenida a sus ofertas, a sus demandas. Como si le dijéramos a la palabra de Dios, bienvenida seas, palabra de Dios. Bienvenida seas a mi vida. Entra y transforma mi vida.
ya que reconozco que tu consejo es perfecto y limpio, y que por supuesto, ya que es inspirada de origen divino, puede transformar por completo mi vida a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pero el texto también dice, recibirla con mansedumbre. Aquí, hermanos, la mansedumbre se refiere a una actitud del corazón, una actitud humilde, dócil, enseñable. La mansedumbre no es debilidad, sino una disposición de dejar que Dios nos corrija y nos guíe. Recibir la palabra de Dios con mansedumbre es tener esa disposición de que sea la palabra de Dios la que nos corrija y nos guíe, aunque muchas veces eso duela. Recibir con mansedumbre significa recibir la palabra de Dios aunque duela y someternos a ella para que ésta transforme nuestra vida. El creyente, hermanos, acepta los tratos providenciales de Dios, los tratos providenciales divinos para con él, y no rechina sus dientes, y no se resiste, ni discute, ni cuestiona la palabra de Dios. La persona mansa entiende tan plenamente su propia pecaminosidad e indignidad como la gracia inmerecida que recibe del Señor. Solamente la mansedumbre considera las pruebas con sumo gozo, como decía Santiago ahí mismo en el capítulo 1, porque acepta las enseñanzas de la palabra de Dios. Como dice un comentarista, el espíritu enseñable es dócil y manejable, y por lo tanto lo suficientemente humilde para aprender. El espíritu dócil no tiene resentimiento ni ira, y por lo tanto es capaz de enfrentarse a la verdad incluso cuando duela y condena. El espíritu dócil no está cegado por sus propios prejuicios dominantes, sino que tiene una visión clara de la verdad. Y por último dice, recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Esto, hermanos, es tomado de una metáfora agrícola, donde dice, lo que nos está diciendo es que Dios siembra la semilla. ¿Sí? La semilla, la palabra implantada. Dios sembró su palabra en nuestros corazones. Esta semilla, hermanos, Dios la plantó con la finalidad de que crezca y se transforme, como el mismo proceso de la naturaleza. Cuando uno planta la semilla, la idea es esa, que ésta germine, crezca y dé fruto a su tiempo. De igual manera, Dios nos ha implantado su palabra en nuestros corazones con la finalidad de que ésta germine, crezca y se desarrolle y dé fruto. Esa es la idea de esta palabra aquí. Miren lo que dice Jeremías, recordando, más bien él viendo hacia el futuro de la venida de Cristo. Jeremías 31:33 dice, pondré mi ley en tu mente y la escribiré en el corazón. Hablando del nuevo pacto, desde el antiguo pacto, Jeremías ya estaba mencionando esto. De esta forma, la palabra se hace parte inseparable del creyente, una presencia gobernante en él. Es la palabra de verdad por la que Dios nos hizo nacer de nuevo. La salvación, hermanos, puede ser considerada en pasado, presente y futuro. ¿Por qué digo esto? Porque el texto, observen el texto, continúa diciendo, por lo cual, dejando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, vean la última parte, la cual puede salvar vuestras almas. La salvación puede ser considerada en pasado y en futuro
pero no menos en presente, en el día a día. En otras palabras, estamos siendo salvados todos los días. Podemos experimentar gradualmente el poder del mensaje de salvación que Dios hizo por nosotros. El verbo salvar es una aceptación de preservar, mantener a salvo. Puede implicar la salvación día con día del pecado. La salvación del pecado. Hay un comentario aquí respecto a esto, y lo voy a leer, que dice: en el pasado ya fue aceptado el evangelio. Ahora estamos bajo constante enseñanza y aplicación de esta palabra para ir creciendo hasta la plena estatura de Cristo. No nos podemos quedar en la etapa de la siembra. Por eso el texto dice: la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra que fue sembrada, que fue implantada, no se va a quedar ahí en ese lapso de la siembra. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Esto entonces, hermanos, por supuesto que nos lleva a recordar aquella parábola muy conocida que compartió nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 13. La parábola del sembrador. Les leo para ustedes el versículo 19 al 23. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, este es Jesús explicando la parábola a sus discípulos después de haberla dicho. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce 100 a 60 y 30 por uno. La parábola del sembrador, hermanos, narra cómo diferentes tipos de terreno presentan las diversas maneras en que las personas reciben la palabra de Dios, destacando la importancia de un corazón receptivo para dar fruto espiritual. El creyente debe de cuidar el terreno, quitar la inmundicia y la malicia para que la semilla produzca fruto. Es por esto que el versículo termina diciendo, la cual puede salvar vuestras almas. Se refiere a que la palabra no es efectiva por sí misma o la falta del poder de la misma, perdón. Porque ella cumplirá su función para el cual Dios la envía. Más bien se refiere a la disposición de recibirla con mansedumbre. Aquí se refiere al acto de Dios al liberar a los creyentes de la pena y del poder del pecado y trasladarlo a sus provisiones o a su seguridad. Concluyo ya casi, hermanos, con esto. Santiago se refiere tanto a la salvación final como al proceso de santificación presente. La palabra recibida con mansedumbre, hermanos, tiene poder para transformar hoy y llevarnos a la consumación de la salvación en el futuro. El creyente es preservado hasta la consumación final de nuestra salvación, siendo la palabra de Dios el medio tangible que Dios usa para preservar al creyente. Cristo, en una ocasión, en la oración sumo sacerdotal, capítulo 17 de San Juan, dijo lo siguiente, ya concluyo con esto, hermanos. Santifícalos en tu palabra es verdad. Proverbios 30:5 dice, toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Concluyo haciendo una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Cómo se ve en tu vida recibir la palabra con mansedumbre? ¿Estás recibiendo la palabra
con mansedumbre? ¿O tu corazón se ha endurecido debido a tu propio pecado, a tu orgullo? ¿O has recibido la palabra de Dios? Querido amigo que estás aquí, la invitación es a que recibas la palabra de Dios, la cual puede transformar tu alma. Y como dije, no para hacerte una mejor persona únicamente, sino con el propósito de salvar tu alma para la vida eterna. Con el propósito de transformarte y crear en ti un hombre nuevo, que se conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, si la palabra de Dios ya ha sido implantada en nuestros corazones, no nos quedemos ahí en el proceso de la siembra, sino comencemos a dar fruto. Vivamos de acuerdo a esa palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. Oremos. Padre amado, Señor, te doy gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra es perfecta, es limpia, es pura, que convierte el alma. La razón por la cual muchas veces no se ve reflejado en nuestra vida no es porque ésta falle, no es porque sea insuficiente, no es porque contenga errores, es porque somos duros de corazón, somos pecadores. Y por eso, Dios mío, en esta tarde yo te ruego que nos perdones y que nos guíes al arrepentimiento y a una fe verdadera en tu Hijo Jesucristo, de tal manera que vivamos de acuerdo a los principios éticos de tu reino. Señor, guíanos a la verdad y a la justicia. Por amor de ti mismo, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos, asístenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este mensaje